Se preguntan si realmente la responsabilidad tiene que llegar hasta arriba. En este caso, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, que estaba en el momento, no del accidente, sino que había firmado previamente algunas de estos contratos de subrogación, que es Juan Molinar. Y algunos dicen, bueno, es que la cabeza de una institución no puede ocuparse, que por ahí va un poco la defensa también del propio Molinar, decir, bueno, hay cosas que realmente escapan a la posibilidad de los directivos de una institución en lo que se refiere a la operación cotidiana de cada una de las guarderías en este caso. Y creo que ese es el elemento clave del dictamen del ministro Saldívar, en el sentido de decir, bueno, es una cuestión, un accidente o un siniestro circunstancial, ¿no? Por cuestiones específicas que alguien debió hacer y no hizo, en cuyo caso sobre él tendría que venir la responsabilidad, o incluso de los poderes locales, que podrían ser o el gobernador o el alcalde, pero si eres algo que escapa, digamos, a la responsabilidad directa del instituto y del director del instituto. Pero el ministro Saldívar dice, no, aquí es un problema sistémico, aquí es un problema estructural. Es decir, en la revisión, la propia investigación que hizo la Corte, empieza a detectar que una gran cantidad de estas guarderías no tienen las condiciones de seguridad, no tenían el permiso y la supervisión de los bomberos, sí. No habían, ¿cómo se llama?, extinguidores de fuego en muchas de ellas, en fin. Es decir, no, aquí hay un problema estructural en donde sí le cae entonces la responsabilidad al director de llevar a cabo políticas generales para remediar esa situación, para corregirla. Y entonces, por lo tanto, la responsabilidad es de omisión, pero a partir de facultades y de responsabilidades que sí tiene el director. O sea, en ese sentido, en la medida en que eso sea así y en la medida en que los demás ministros aprueben por mayoría este dictamen, no hay efectivamente consecuencias legales, pero sí puede haber una presión moral de la Corte que nos vaya llevando al país a decir, bueno, pues efectivamente vamos a delimitar claramente las responsabilidades, porque es muy común aquí que cuando ocurre alguna de estas circunstancias, los de arriba siempre culpan nada más a los de abajo, se castiga nada más a los de abajo, que no digo que no pudieron haber tenido alguna responsabilidad, a veces sí y a veces no, pero eso no exime de la responsabilidad de los superiores jerárquicos cuando se tratan de políticas generales de instituciones o de servicios bajo su jurisdicción, que de acuerdo con el ministro Saldívar, ese sería el caso ahora. Yo creo que, en primer lugar, me uno a lo que decía Sergio con respecto al estreno del ministro Saldívar, ¿no? Es un buen estreno y creo que nos tenemos que congratular. Ahora, es muy grave realmente lo que está pasando, lo que demuestra el caso de del ABC, ¿no? En primer lugar, en efecto, que aquí no hay ninguna legalidad. ¿Por qué? Yo sí quiero insistir en el punto, no sé si ustedes están de acuerdo, pero las primeras autoridades que tenían que haber investigado son las federales y las estatales. Si esto hubiese ocurrido después del siniestro, no tenía que haber ni siquiera la Corte tener que usar su facultad de investigación. Entonces, ahí ya hubo una. La segunda es la que menciona José Antonio. Los políticos en México y en cualquier democracia se les juzga por sus acciones y por sus omisiones. Dejar de hacer también es un delito. Si se prueba que dejaste de hacer, como en este caso señalaba José Antonio, pues ahí estás incurriendo en responsabilidad. Insisto, voy a dejar la política y la ética. Estás incurriendo en responsabilidad legal y aquí no hay ningún evento de esta naturaleza, ¿sí? Tiene que entrar una instancia que en principio no es esa su función, a resolver el problema, porque las instancias que lo tienen que hacer no son. Y tercero, que siempre pasa lo mismo en este país. Voy a recordar dos eventos anteriores, el News Divine, en donde murieron ¿cuántos muchachos? Aquí fueron 46 niños, allá fueron 30 y tantos muchachos, y no pasó nada. Aquí hubo renuncias. Y hubo renuncias, sí. Tiempo después entró también la Comisión de Derechos Humanos. Y acuérdense de la otra tragedia, el Lobo Hombo, ¿sí? El famoso cabaret Y seguimos en este momento discutiendo cuáles deben de ser las condiciones de seguridad de los antros. Por último, sí quiero mencionar qué es lo que pasa, por qué no nos informan de las declaraciones del secretario de Gobernación en el sentido de que pudo haber sido intencional. Es la segunda vez que lo declara y no tenemos ninguna. Pues en ese sentido, una acotación, porque muestra la irritación en ciertos sectores de la opinión pública
de esa parcialidad que muestra el gobierno federal, porque la justicia del gobierno federal pareciera ser solo para los poderosos y los empresarios. El día de ayer desocuparon a los obreros de Cananea, una empresa simbólica, y puede uno discutir lo justo, lo legal, pero en todo caso solo se le ve que se entusiasma y se mueve cuando están en juego los intereses de los poderosos. Bueno, pues perdón, pero nos tenemos nada más una que ir. sola cosa. Miguel Ángel Granados Chiapa usó un concepto muy bueno. No son guarderías donde hubo el incendio, son sitios donde se quedan a depositar los niños. Eso quedó demostrado. Ese es como bodegas. Bodega de niños. Bueno, pues no se vaya, terminamos con este lamentable suceso, pero tenemos un bloque más, aquí lo esperamos. Bueno, y uno de los temas que están en discusión sobre reformas importantes para enfrentar el crimen organizado en general es la de agregar las múltiples policías que hay, municipales, estatales y una federal, y que pues han generado problemas de coordinación, problemas de territorialidad. La propuesta para avanzar una congregación de policías estatales, es decir, que desaparezcan como tal las municipales para esos fines. La idea, según entiendo, es que seguirán para otros aspectos más concretos, más locales, por las policías municipales, pero para enfrentar a el crimen organizado, la delincuencia en general, habrían 32 policías, una por cada estado, que responderían en todo caso al gobernador, al Poder Ejecutivo Estatal, y desde luego prevalecería también la federal, pero con la idea de que sería mucho más fácil de coordinar solamente 32 policías con la federal y no pues 3,000 o 4,000 policías que hay ahora a partir de distintos criterios, y que efectivamente cada una de ellas en sí misma, por lo menos una buena cantidad de las policías municipales, pues están totalmente débiles frente al crimen organizado, son fácilmente comprables o se puede intimidar fácilmente. Bueno, la idea no es mala, es un paso hacia la otra idea que está detrás de esto, que es hacer una policía nacional, para enfrentar con mucho mayor fuerza, con mucho mayor coordinación al crimen organizado, aunque a algunos no les gusta la idea también. Dicen, se le va a dar más fuerza de la que ya tienen los gobernadores. Si de por sí ya son señores feudales que en la práctica controlan o pueden llegar a someter a sus congresos, sus institutos de transparencia, sus poderes judiciales respectivos, estatales, y ahora les vas a dar una policía. Entonces es una idea controvertida, que me parece que en principio va por el camino correcto en términos de hacer más manejables las policías, pero que sí representa algún costo político o un riesgo político, mejor dicho. Pero no es el problema la estructuración misma. Es lógico, 32 policías y luego una policía federal, ya la tenemos, la Policía Nacional pues es la Policía Federal. Pero en efecto, me imagino yo a Ulises Ruiz con una policía, o al Gober Precioso con su policía, si con lo que tenían hicieron lo que hicieron. Pero no es entonces el problema de la organización policíaca, es el problema de la naturaleza misma del poder, que a la hora de caer el antiguo sistema en el año 2000, el nuevo no supo ni quiso, o a lo mejor tampoco pudo, rehacer de una manera más decente la estructura del poder, y dejó que los gobernadores adquirieran ese poder real que va más allá de sus poderes formales, y ahora les tenemos un miedo a los gobernadores. Yo francamente no confío en más que en unos cuantos gobernadores, pero la policía